Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, espero que todos estén bien, Dios me los bendiga. Bueno, en esta tarde tenemos con nosotros a nuestra hermana Fiamma, que nos está Yay. acompañando. ¿Desde dónde, mi hermana Fiamma? Desde Mechanicsville. y ella viene a dar su testimonio. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, nada, queremos preguntarle cómo ha estado usted. Estoy muy bien, gracias a Dios. Gracias por haberme invitado y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida. Claro que sí, y bueno, vamos a hacer la introducción. Estamos como sonido de experiencia con los rubios. Y bueno, para darles un poco de contexto, la hermana Fiamma nos va a contar un poco su testimonio desde cómo fue su llegada a conocer a Cristo. Y bueno, no sé, mi hermana, ¿cómo le gustaría comenzar? Bueno, me gustaría primero expresar que bueno, yo nací en Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala. No. Y voy a empezar a contar desde donde tengo memoria. Okay. Y a la edad de 6 años nací en un hogar muy pobre, tan pobre que nuestra casa era de tierra. Entonces, mi papá, por lo mismo que éramos muy pobres, él empezó a hacer cosas que no eran adecuadas, como empezar el negocio de los bares, contratar prostitutas, licor y un sinfín de situaciones. Aparte de ello, él empezó también con el narcotráfico, narcotráfico entre El Salvador y Guatemala, y también realizaba cosas no muy adecuadas, ¿verdad? Como sicariato y entre otras. Tiene que ver con cosas de narcotráfico. Exacto. Yeah. Yo viví rodeada de todo este tipo de cosas no adecuadas, y algo que siempre me recuerda es a mi mamá, cuando mi papá cada noche llegaba y la maltrataba física, psicológica y de todas las formas, la jalaba del pelo, le pegaba hasta que ella sangraba. Wow. Y son cosas que realmente como niño uno no quiere ver, o no quiere que su papá, su favorita persona, sea así. Luego de eso pasa una situación, es que mi mamá viaja acá a Estados Unidos porque la querían en cierto punto matar. Yo me quedo con mi papá, y en ese asunto yo convivía con las prostitutas, miraba los bailes, miraba cómo ellas tenían relaciones incluso con las mismas personas de ahí. Con el tiempo mi papá logra hacer casas y logra hacer lo que él siempre había querido, salir de la pobreza, pero de forma no adecuada. Y nos vamos a vivir en una casa. En eso recuerdo un día específicamente, yo saliendo de la casa de mi abuelita con elotes en la mano, y a lo lejos vi a un hombre que se acercaba, pero como borracho. Y para mí fue súper extraño, y yo fue como, me quedé estática, no me moví ni nada. Y en eso el hombre camina y saca su pistola, y cuando se acerca a la casa y abre la puerta, porque en nuestras aldeas siempre dejaban las ventanas, puertas abiertas. Sí, claro. Y escucho a mi papá gritar. En eso, cuando mi papá grita 2 veces, ¡ay! Yo corro. Y cuando entro a la casa, mi papá está arrastrándose para poder salir hacia el patio. Y en eso el hombre lo voltea y le dispara en la cabeza y en la garganta. Wow. Entonces mi papá se queda como con su mirada viéndome, así como en un momento su mirada que me estaba viendo fue como perdida, porque sabía que se había ido. En eso este hombre se acerca, yo estando en una esquinita, y me dice, ¿vas a correr? Y yo le digo, no. Y fue la única conversación que tuvimos, y él se fue. Fue como un sueño, se siente como que uno va a despertar de eso. Pero la realidad fue que nunca desperté, era real. Sí. Así rápidamente me voy con mis abuelos de parte materna, y ahí empiezo otra situación. Mi abuela empezó cada mes a ir a los brujos,
y después cada 15 días y después cada semana. Bueno. Vamos a parar aquí tantito. Antes de brincarnos a esa etapa de tus abuelos. Entonces, tú cuando estabas en esa edad, ¿cuántos años tenías más o menos? Cuando estabas sufriendo lo de tus papás. 6 años. 6 años. Tú en ese momento no conocías de Dios. No. Tu familia no conocía de Dios. No. Y tu papá entró en todo este círculo vicioso por cuestiones de economía. Exacto. Okay. Entonces tú viste morir a tu papá y tu mamá se fue de ese lugar para huir porque la estaban persiguiendo. Exacto. Y quedaste tú sola. ¿Tenías hermanos? ¿Tenías familia? Tenía solo un hermano, pero mi hermano biológico realmente nunca estaba, porque como éramos una familia disfuncional, siempre tomábamos diferentes caminos y yo era una niña realmente. Sí, claro. Pero cuando pasó lo de tu papá, él no estaba en ese momento. ¿Y volviste a saber de él? ¿Ya? Sí, cuando pasó lo del entierro, él apareció, porque él me lleva solo 5 años. Ya. Entonces él apareció y de ahí creo que él se fue con mis tíos, no sé de qué parte porque no recuerdo mis tíos biológicos. Ajá. Realmente. Y después de esto, entonces tú vas y das con tus abuelos. De parte de mi mamá. Ya. ¿Y ellos fueron quienes te criaron después o todavía de ahí? No, todavía otra situación? tuve otra situación después de ahí. Ok, entonces ahí es donde ya empieza la parte de la brujería, ¿no? Sí. Ok, entonces, ¿qué? Sí, después de que me voy a vivir con mis abuelos, mi abuela empieza a realizar como tipo de rituales. Empieza a ponerse una foto de una virgen en el pecho con limones partidos y un rosario. Wow. Esto significaba que si no le iba a pasar nada, porque si tenía eso ahí la estaba protegiendo. Era como su amuleto. Su amuleto. Recuerdo también que nos levantábamos como a las 3 de la mañana cada semana. Mi abuela partía sapos, no sé qué le ponía adentro, pero los ponía en cada esquina de la casa. Y a mí me hacía tomar San Simón, no sé si conocen, es un santo, San Simón, que tiene un purito y todo, entonces lo quemaba, lo ponía en una copa o lo que sea, y me lo daba a tomar y me ponía aceite, para que nada me pasara. Era como una protección. Pero tú te dabas cuenta de que ella colocaba los sapos. Sí, ella nos levantaba a todos. No sé en qué consistía de que nosotros viéramos eso. Realmente no, hasta el día de hoy no. ¿Qué pensabas al mirar yo pensaba, esa situación? ¿Qué pasaba por tu cabeza? O sea, decías como si existía otra vida fuera de eso, o si esto era normal, existía, o si creías que había un Dios realmente. No, realmente yo nací sin saber, atea completamente, no sabía ni había escuchado la existencia de Dios en mi vida. Ya. Entonces para mí cuando mi abuela hacía eso era un juego, era algo normal, ni siquiera lo miraba raro, porque ya estaba acostumbrada a esos tipos de cosas. ¿Y cuánto tiempo más o menos tú estuviste en esa situación? 1 año, porque todo este proceso fue rápido, de 6 a 7 años fue el que pasó todo este cambio en mi vida. Ya. Entonces yo empiezo a estudiar, ya tenía 7 años, y recuerdo a mi abuela que me dice, siéntate aquí, vamos a hablar, pero voy a dejar tu mochila y después regresas. Nosotros tendíamos nuestra ropa en lazos y todo. Sí, como antes, ¿no? Exacto. Sí. Y cuando salí de dejar la mochila, veo a 2 hombres en la parte de la casa. Cuando mi abuela los ve, corre y grita y empieza a correr, y yo me quedo también como estática, siempre viendo. En esto, estos hombres le disparan a mi abuela y ella cae. Y cuando cae, se cae literalmente la Virgen con los limones en el piso. Y cuando yo me acerco, después de que los hombres se van corriendo, ella tiene el ojo hacia afuera y ensangrentada. Después de ahí, otra vez siento como que es un sueño, pero en cuestiones de segundos la gente rodeando, porque era una aldea, en la aldea sí todos se enteran de todo. Sí, claro. Y después de ello nos quedamos solos, con mi abuelito y mi hermano. Y después de ahí empieza la otra fase, que no nos querían, o sea, no me querían tener
en la aldea porque quizás nos iban a matar o nosotros éramos, no sé, como algo malo y no nos querían en ninguna parte. Entonces lo que hacemos nosotros es empezar a vender tomates, cebollas, cosas de las personas para poder sobrevivir. ¿Y tú cómo te sentías ya en esa etapa de tu vida donde realmente sentías que no te quería nadie y tenías que empezar tu vida, como decimos en México, a rascarte con tus propias uñas, ¿no? Pues la verdad sí empecé en ese momento a sentir como la ausencia tanto de mi papá y de mi abuela porque eran como la cabeza en ese punto. Sí. Pero creo que uno cuando es niño no realiza lo que está pasando. Uno siempre está como yendo en el camino, sabiendo que estaba mi abuelo, sentía como un confort con él. Ya. Entonces tú te sentías cómoda estando con tu abuelo. Uh-huh. Pero era tu abuelo por parte de tu mamá, de igual forma. Sí, Okay. Ajá, de parte de ella. Un día que yo le digo, ese es el día crucial, ¿no? El día crucial. Yo andaba vendiendo tamales descalza. Uh-huh. Y en eso conozco a mi mamá adoptiva, Marina. Y entonces estaba ahí ella. Esta parte siempre me hace sensible. Entonces, permiso. No, adelante. Pero bueno, antes de pasar a esa parte, me gustaría solo recalcar o para entender bien es que me estaban llamando. ¿Tu abuelo no quiso hacerse cargo de ustedes por el miedo de que ya habían asesinado a tu abuela, ya habían asesinado a tu papá? Uh-huh. Y él ya no quería hacerse cargo de ti y de tu hermano. Sí, no quería la responsabilidad completa. Okay. Porque él sentía que a él le podía pasar lo mismo. Uh-huh. Entonces en el pueblo estábamos buscando entre los tíos y tías que nos pudieran acoger aunque sean los niños, o sea, a mí y mi hermano, pero nadie quería hacerlo por el miedo, porque habían pasado un montón de situaciones malas. Sí, claro. Es como decir los hijos de tal persona, ¿no? Uh-huh. Exacto. Eran conocidos por eso. Y entonces ustedes se ponen a vender para salir adelante. Exacto. Mi abuelo era agricultor, sembraba cebollas, tomates, entonces así se sobrevivía en los pueblos. Vendían abarrotes prácticamente. Uh-huh. Uh-huh. ¿Por cuánto tiempo fue eso? Fue menos de un año, porque en esta etapa es que conozco a mi mamá y a mi papá. Y es ahí, como les estaba diciendo, vendiendo tamales, que ella me dice, ¿de quién es esta nena? Porque estaban otras personas. Y dice, no le hables porque te puedes meter en problemas. Y nosotros a veces murmurado. Entonces ella dice, mi mamá dice, pero qué bonita. Y no sé cómo estuvo ahí el asunto. Nunca le he preguntado, tengo que preguntarle. Pero de ahí yo me voy con ella y con mi papá a la ciudad de la capital de Guatemala. Okay. Y entonces ahí empieza el cambio para mí. Ellos empiezan a llevarme a la iglesia porque ellos son cristianos. Pero tengo una pregunta. Okay. ¿Cómo es que te llevan? ¿Te secuestraron? ¿No? No. Porque ahí ya, Okay. ya está en esto, lo que yo recuerdo es que mi abuelo se vino para acá también, para Estados Unidos, y mi hermano. Okay. Entonces, ellos sabiendo que yo realmente, ellos no quisieron traerme para acá, ellos dicen, ok, tómala. O sea, así como... De verdad, sí fue... tómala. Entonces viene mi mamá y me toma, o sea, con mi papá. Pero fue como, no fue legal, por decirlo así, no, el traspaso. No fue legal, porque éramos una familia súper disfuncional, o sea... Y aparte era en el pueblo, al final de cuentas. Regados, sí, y todos aquí en Estados Unidos, sí. Ya. Yeah. Entonces, empiezo a conocer de Cristo. Ahí es cuando llega tu bendición realmente. Llega mi bendición. Ellos me meten a un programa para aprender la Biblia. Me aprendí la Biblia, los capítulos de la Biblia, los libros, versículos. Y a los 13 años acepto a Jesús en mi corazón. Wow. Pero no porque tengo que hacerlo o porque alguien te obligó a hacerlo. Me obligó, sino que yo tomo la decisión porque sabía que eso me iba a traer una nueva vida, iba a nacer e iba a romper esas cadenas de maldición que traía. Entonces, eso
era sí o sí crucial en mi vida tener a Cristo y porque ya mis padres me lo habían inculcado. Pero ahora la pregunta es como con tus padres adoptivos, ¿ellos sabían el trasfondo de lo que había pasado con tus papás y tu abuela en cuanto a la brujería y en cuanto Sí. a lo malo? Sí, Sí, ellos sabían, yo tuve esa conversación con mi mamá recientemente. Y Wow. yo le decía, ¿tú sabías respecto a todo? Y ella, sí, yo sabía desde el principio. Wow. Y bueno, o nunca les he hecho preguntas si Dios la mandó a ella para salvarte a ti, porque realmente estabas rondando de aquí para allá en la nada. Sí, me hace pensar en lo que dice Salmos 27:10, creo, que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y esto me hace como muy sensible, porque ella sabiendo mi pasado y mi papá, me tomaron y es como Jesús, o sea, tus pecados, gracias, tus pecados, no importa quién eres, de dónde vienes o la persona más malvada que uno puede ser, Dios te toma. Así es. Y otro versículo que me encanta es Efesios, que dice que desde la fundación del mundo Él nos había predestinado para que fuéramos sus hijos y dice que Él nos adoptó en amor. Y yo me siento así. Y yo sé que las veces que pasó la muerte de mi papá y de mi abuela, Él estuvo. Porque esos pequeños momentos donde me quedé como estática fueron momentos de un milagro. Porque pude haberme involucrado en eso o matarme o algo, pero yo sé que Él tenía un propósito perfecto para mí y mi mamá y mi papá me hacen recordar a Dios. Bueno, así es. Y ellos siempre han luchado por mí y a pesar que la propia familia de mi mamá adoptiva de crianza, le digo yo, habían personas que decían, ¿por qué defiendes tanto a ella? No es tu hija, no tiene la misma sangre, te va a traer problemas. Ella siempre, o sea, lo dio todo, por el todo, y mi papá también. Entonces, eso se los agradezco mucho a ellos y la gente nunca entiende. Y es lo que pasa cuando venimos a Cristo. Nuestros amigos que nos conocían en el mundo dicen, es que no la entiendo, está loca, pero solo nosotros entendemos y la gente que estamos en Cristo entendemos ese perfecto amor y ese perfecto perdón. Así es, sí, así es. Y me gustó mucho eso que habló sobre Salmos, ¿no? Con todo, él nos va a recoger. Sí. Y en tu vida fue literal, o sea, fue desde el mundo natural hasta el mundo espiritual. Porque a veces muchos pensamos que esa frase de la escritura solamente se refiere a algo espiritual o algo sustantioso, pero en realidad equivale a todo. Amén. Y es interesante, fíjate, porque yo siempre me sentía como no parte de, porque la mayoría de personas que son adoptadas se sienten como, oh, no soy parte de, no por tus padres, sino que por extra familia. Sí, como que no encajas ahí. Exacto. Y con el tiempo uno va entendiendo que realmente Dios es todo. Tu padre, tu amigo, tu papá, tu mamá, absolutamente todo. Y eso te da paz. Sí. Y sientes una identidad de quién eres. Pero entonces tú viniste a conocer a Dios cuando tenías como 8 años. No, a los 13, no, a los 8, 7 y medio, sí, casi llegando a los 8. Adoptivos te empezaron a llevar. Sí. ¿Y qué pensaste tú cuando te hablaron de un Dios? Yo era como, fue una pregunta, esa es muy buena pregunta. Para mí fue, ¿quién es ese? O sea, ¿quién es ese señor? Sí. Porque nunca. Sí, porque has crecido entre que brujería, sí. Que gente mala y... Para mí pensé que era un santo, o sea, otro santo o algo así. Pero cuando empecé a ver más profundamente quién era, eso fue lo que me atrapó, porque la Biblia, o sea, si nos ponemos a leer la Biblia, todo está ahí, o sea, Dios, son las palabras de Dios hacia nosotros, y es más creíble que Buda o
San Simón o también los católicos y todo lo demás. Sí, claro. Porque a final de cuentas lo que dice la Biblia, tú lo ves, lo puedes percibir en la vida de uno día a día, ¿no? Las promesas que Él nos hace conforme a nuestro comportamiento, a nuestra entrega hacia Él. Así es. Y entonces, hermana Fiamma, usted se bautizó. Sí. Y entonces ahí, ¿qué fue lo que cambió? O alguna vez te habían hablado acerca de romper con las estructuras, romper con la maldición generacional? Bueno, antes de bautizarme yo escuchaba predicaciones de mi pastor allá en la capital, Doroteo Donis, que Dios lo bendiga. Yo sé que está en el cielo, pero él siempre fue un buen pastor, un buen líder. Y lo que me gustaba a mí, que él siempre a los niños los tomaba como ya les miraba el futuro. Entonces siempre fuimos tomados así. Y eso fue, para mí cambió totalmente, porque yo era una de las niñas que siempre tenía alguna enfermedad, o que tenía bronquitis, o que tenía sarna en la piel, o siempre estaba enferma. Entonces en el momento que yo acepto a Jesús, nunca más, hasta el día de hoy, solo de COVID que me dio, me he enfermado. Pero yo sé que en ese momento fue como limpia. Realmente uno nace de nuevo. Sí. Y entonces, bueno, la parte de la brujería, porque ve que ahora a este punto de nuestra vida entendemos que al final de cuentas existen como ataduras espirituales que desafortunadamente los abuelos o los antepasados de ellos le dejan a uno como una maldición generacional. ¿Usted supo de eso? ¿Supo cómo fue el romper eso? Sí, yo realmente pude experimentar lo sobrenatural, no sé cómo se dice, en forma malvada, porque incluso cuando yo fui a vivir con mis padres adoptivos, podía sentir en las noches e incluso en el día algo pesado en mis hombros y podía sentir frío. Incluso cuando dormía podía ver sombras y cosas moverse, porque como había estado involucrada en mucha brujería, yo tenía esos espíritus del demonio conmigo. Entonces, en el momento que experimento a Cristo, se rompe toda maldición. Desde el momento que nací en una familia llena de pecado. Entonces, ahí fue completamente diferente mi vida. Y después de que tú te bautizas y ahora sigues la vida con tus padres adoptivos, ¿sentiste algún cambio para bien? ¿No sentías como esa presión social, como tú dices, familiar, y que te hicieran retractar en algún momento de creer en Dios? Que no sé, te dijeran los tíos, pues esa no es ni mi sobrina, o esa no es tu hija, como tú dices, y que eso te hiciera retractarte del Dios que tú acabas de conocer. Nunca pasó eso. Sí, muchas veces me sentí muy, muy triste porque el desprecio es muy feo. Sí. Pero yo estaba consciente y estaba aferrada a la mano de Dios de que Él era mi Salvador. Y cuando yo lo acepté, esa convicción hasta el día de hoy nadie me la puede quitar. Pueden decir lo que sea de Dios, pero yo sé quién es Él y quién soy yo en Él en el momento que vine a Él. Pero sí, yo entiendo a las personas que sufren en cierto punto en silencio, porque es difícil salir y decir esto está pasando, porque tienes miedo a qué van a pensar, qué van a decir, y estamos como buscando ayuda y solo Dios nos la puede dar. Amén. Eso quiere decir que tú te agarraste de la mano de Dios y no te volviste a soltar. Nunca más. Muy bueno. Gloria a Dios por eso. Claro que sí. En realidad a mí me impacta mucho cómo fue la trascendencia, porque pareciera como de película, ¿no? Cómo es que suscitaron las cosas sin el conocimiento de Cristo en tu vida, pero al final de cuentas Él, como dijiste tú, Él ahí estaba, ¿no? De alguna u otra manera se reveló con tu persona y ahora gracias a Dios estás aquí con nosotros
Tienes tu familia, tienes tu bebé, familia, gracias a tu Dios. esposo. Mi bebito. ¿Y qué es lo que te gustaría decirle a las personas? Bueno, lo que yo quiero decirles es de que las personas que se sienten en un hoyo oscuro, ya sea vicio, ya sea depresión, ansiedad o cualquier tipo de situación que estén pasando, que no están solos, que simplemente tienen que alzar la voz y decir, Señor, te necesito, no sé quién eres, pero te necesito, y yo sé que Él va a llegar, va a entrar en tu corazón y Él va a cambiar absolutamente todo. No te sientas mal, no te sientas la peor persona, no lo somos. La Biblia dice que de lo vil y menospreciado Él nos tomó para cambiar lo que es a lo que pueda ser en diferentes circunstancias. Amén. Entonces, todos somos pecadores, pero en Cristo podemos tener una nueva oportunidad, una nueva vida. Así es. Porque Él murió por nuestros pecados. Amén. Para que nosotros podamos tener Sí. esa nueva oportunidad. Amén. Algo bien interesante que a veces a las personas y a veces a nosotros nos cuesta creer es cómo es que Dios entregó a su único hijo para el salvar la humanidad. Y a veces no nos limitamos en nuestro pensamiento de cómo es eso, pero cuando ya tienes a un hijo tuyo Sí. y te imaginas que es decir, lo voy a entregar porque si yo entrego a mi hijo el mundo se va a salvar, es bien impactante. A veces Sí, no vamos a sí, querer no. hacerlo. Es cierto, incluso a mí me cuesta dejar a mi hijo que alguien lo cuide, Claro. ahora entregarlo por... Sí, Por entonces nosotros. cuando uno entiende eso y lo abrazas como si fuera tu hijo, entonces entiendes cómo es el Padre, El amor. el amor al cual llegó, Ujú. sobre todo pecado, porque la misma escritura habla sobre eso, cuando se rompe el velo para que nosotros podamos llegar hacia el Padre. Amén. Entonces, no, mi hermana Fiamma, muchas gracias de verdad por poder contarnos su testimonio, poder invitar a ustedes a que así como ella cuando no conocía de Dios, Dios te habla, Dios se muestra a ti, entonces tú aprendes a escuchar su voz. Sí, es verdad. Y realmente es como dice mi hermana Fiamma, no importa quién tú seas, ni de dónde tú vengas, Dios siempre va a estar para nosotros y solo es llamarlo, es estar dispuestos y abrir nuestros corazones a Dios, porque uno con su propia fuerza no puede salir de algo como lo que ella salió. Es impresionante, yo realmente la admiro. Cuando escuché su testimonio, ya había escuchado un poco cuando ella volvió a bautizarse aquí ya en una iglesia donde asistíamos, y yo escuché el testimonio de ella y yo dije, wow, en mi pensar fuera de lo religioso o de ser cristiana antes de, porque tengo poco tiempo, yo dije, ella debe de tener muchos traumas, porque es lo que tú ves en una persona cuando sufre algo en esa magnitud, perder y mirar cómo tu padre murió con tus propios ojos frente a ti, o tu abuela, y tan chiquita, pero es impresionante ver cómo Dios te lava, te limpia, te sana, y es como si te quitara eso de tu cabeza hace y que lo tienes, olvides pero todo. es como si fuera una nube, como lo ves. Exacto. Pero ya no lo sufres como como uno piensa que lo vas a seguir sufriendo. Pero es por el amor que Dios nos tiene, Amén. porque el amor que tú le tienes a Dios para confiar en que Él puede sanarte. Eso es a mí me deja realmente impactada y solo me dieron ganas de chillar también, pero es que es una historia muy Sí. que te llega al corazón. Y cómo después de todo lo que tú sufriste, aún así te diste la oportunidad de conocer a Dios. Muchas personas nos cegamos y decimos, no, Dios no estuvo conmigo cuando yo lo necesité, porque ahora yo tengo que venir a Dios. Pero realmente Dios te quita, pero cuando te quita de algo mucho más grande, Amén. mucho mejor. Amén, así es. Él te quita lo que Él sabe que no es bueno para ti. Y a lo mejor si tú hubieras crecido en ese mundo, en esa vida, quién sabe dónde estarías ahorita. Y no Así estarías es. aquí platicando Así tu es, testimonio así es. y Amén. las cosas grandes que Dios ha hecho en tu No vida. estuvieran tus güeros contigo. No estuvieran mis gringos. Sí. Sí, pero bueno, ¿algo más que quieren ustedes compartir? No, en realidad, solo como recalcando lo que dijo mi hermana Fiamma, ella es un ejemplo vivo de cuando no conoces realmente, ni siquiera has escuchado de Dios,
Él se muestra hacia ti y lo va a hacer de cualquier forma, de cualquier manera. Así que si alguno de ustedes piensa que nunca han escuchado hablar de Dios, nunca han sabido quién es Dios, como lo dijo ella, alza tu voz. Y el hacer una oración no quiere decir que tienes que reunirte a algún lugar específico. No, ahí donde quiera que estés, en tu cuarto, en tu casa, solo alza tu voz y dile: Dios, te necesito. Y entonces Él se va a encargar de hacer lo demás por ti. Amén. Amén. Gracias Bueno. por invitarme, de verdad lo agradezco. Sí, no, y realmente tu testimonio esperemos que sea de mucha bendición para muchas personas. Las personas que están viendo este video ahora, yo los invito a compartir este testimonio. Todos los testimonios que hemos tenido, pero este testimonio yo sé que puede ser de mucha bendición para las personas que no conocen a Dios o que conocen de Dios, pero se han alejado. Compártanlo, y siempre es bueno hacerles saber al mundo lo que Dios puede hacer por nosotros. Nos dio mucho gusto haberte tenido aquí y Claro que sí. Esperamos que sigas viniendo a contarnos, porque sabemos que tienes todavía más Oh, no, testimonios que contar. esto solo fue. Nos tardaríamos una semana. Esto solo fue la punta del iceberg. Sí, y algo muy, muy grande. Y todavía falta David, su esposo. Sí. Ajá, Es mi otra bendición. Claro, claro. Cada día que uno abre sus ojos es una bendición de Amén. Dios. El respirar es una bendición de Dios, y más cuando uno tiene una familia bonita y la tienes en Cristo, es todavía. Así es. Así es. Entonces esperen la segunda temporada. Con la hermana Fiamma. Ajá. Bueno, chicos, los invitamos a compartir este video. Les invitamos a darle like. No olviden a suscribirse para seguir recibiendo todas las notificaciones cuando nosotros estemos subiendo los testimonios de nuestros hermanos. Amén. Síganos en Facebook. Estamos también en TikTok subiendo ahí unas pequeñas partes de los videos para que no se los pierdan. Y pues nos vemos Y en YouTube. próxima. Y que no olviden suscribirse. Nos vemos la próxima con otro testimonio más, y nos despedimos de Sonido de Experiencias Con los rubios. Bueno, Dios nos bendiga. Bye. Saludos. Bye.